dice, el impuesto es directo cuando afecta una manifestación directa o inmediata de riqueza, ¿sí? Y es indirecto cuando se grava una manifestación mediata de la riqueza. Y para el último criterio, que es el criterio administrativo, se dice que un impuesto es directo cuando se establece el tributo de acuerdo a registros de contribuyentes o catastro en el impuesto inmobiliario. Y es indirecto cuando se aplica el impuesto sobre la base de tarifas o aranceles preestablecidos. Entonces, para el criterio administrativo, ¿qué dice? Cuando el Estado cuenta con un listado, ¿sí?, numerado de los contribuyentes, cuando puede identificar plenamente quién es el sujeto percutido y que también va a ser el incidido, estamos en presencia de un impuesto directo, ¿sí? Y cuando el Estado carece de ese listado, ¿sí?, o no tiene identificado a quien finalmente va a ser el pago de ese impuesto, ¿sí?, estamos hablando de un impuesto indirecto. Asumo que no, entonces continuamos, ¿sí? La segunda clasificación que tenemos es con relación a los impuestos reales y personales, ¿sí? Para esta clasificación se hace atendiendo a la forma en que el Estado considera la renta o la riqueza de los individuos. Para los impuestos reales, el Estado dice no se detiene a considerar la situación especial o individual del contribuyente, sino simplemente constata la renta o riqueza de los individuos, ¿sí? Y en los impuestos personales, el Estado entra a considerar la situación especial de cada contribuyente con relación a ciertos factores que pueden modificar su verdadera capacidad económica. Por encima de los criterios que pueden aplicarse para diferenciar el impuesto real del personal, la finalidad primordial está en la búsqueda de la situación económica del contribuyente a través de consideraciones objetivas o subjetivas de la capacidad contributiva. El impuesto es de carácter real cuando se toman en cuenta aspectos objetivos del hecho imponible, cuando se grava una riqueza dada, un acto económico, la compra de un inmueble, un gasto de consumo, con independencia de la capacidad económica del contribuyente. Entonces, idea central, ¿sí? Resumiendo, decimos que un impuesto es real cuando ¿qué? Cuando el Estado no entra a analizar la parte subjetiva, ¿sí? Analiza exclusivamente lo objetivo, la manifestación directa de la riqueza, ¿sí? Veo esto y bueno, y sobre esto yo aplico el impuesto, ¿sí? No entro a tallar, a ver un poco, a ver, puede que Gloria Abogado tenga una mayor capacidad contributiva. Yo considero que Gloria Abogado cuenta con gran capacidad contributiva, entonces grabo, ¿no? A él no le interesa si a Gloria Abogado tiene muchas deudas, no tiene muchas deudas. Lo que le interesa es que Gloria Abogado tiene un inmueble, ¿sí?, a su nombre. No le interesa si fue por donación, si fue por compra-venta, si Gloria entró nomás y agarró. No. Lo que el Estado ve es, Gloria Abogado tiene un inmueble, ¿sí?, es real, y esa manifestación es la que ataca, ¿sí? No entra a tallar o analizarle a Gloria Abogado subjetivamente, ¿sí? Y es, dice, personal cuando el Estado a la inversa sí analiza esas cuestiones subjetivas de Gloria Abogado, ¿sí? Analiza la capacidad contributiva de Gloria Abogado, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, dice, la necesidad de analizar la situación especial de cada contribuyente con respecto a la manifestación de su riqueza o renta radica en que las rentas de una misma cuantía pueden representar una capacidad contributiva muy diferente según las circunstancias de cada contribuyente, ¿sí? Entonces, tomamos el caso de dos individuos con una misma renta total de 2 millones de guaraníes, pero consideramos que mientras uno es célibe, el otro tiene un grupo familiar de 6 personas que viven a sus expensas.
la capacidad que uno y otro tengan para contribuir a las cargas del Estado será muy diferente, ya que mientras el primero podrá destinar una parte de sus rentas al pago del impuesto sin que se vea disminuido sustancialmente su estándar de vida y la satisfacción de sus necesidades primarias, el otro simplemente no podrá contribuir con un solo guaraní. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este análisis? Sí, Gloria Bogado y Raquel Bogado tienen, dice, un ingreso de 2 millones de guaraníes, las dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Gloria Bogado es soltera, vive sola, no tiene otros gastos, y Raquel tiene 5 hijos, está casada, vive en alquiler, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice que lógicamente la carga tributaria o el impuesto le va a afectar más a Raquel Bogado que a Gloria Bogado. ¿Por qué? Porque entramos a analizar esa capacidad tributaria que tienen las dos independientemente, ¿sí? Eso es lo que hace el Estado entonces para determinar o para tratar de identificar cuando un impuesto que es personal o real, ¿sí? ¿Hay alguna consulta al respecto? Asumo que no. Dice, la gran ventaja de los impuestos personales, ¿sí?, sobre los reales es que aquellos hacen intervenir elementos subjetivos, conformándose más que los reales a los principios de uniformidad y de justicia. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la ventaja? Dice, de un impuesto personal, que el Estado realmente va a tener que analizar cuestiones subjetivas o elementos subjetivos que hacen a la capacidad de cada contribuyente, ¿sí? Y eso se ajusta más a una justicia distributiva, a una uniformidad en la distribución de las cargas públicas, ¿sí? El tercero o la tercera clasificación de la que vamos a hablar hoy es esa que tiene que ver con los impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos que un impuesto es ordinario y otro es extraordinario? ¿Alguien me escucha por ahí? ¿Cuándo decimos que algo es ordinario y cuándo es extraordinario? Ejemplo sería una compra normal en un súper, sería una compra ordinaria, un movimiento simple. Sin embargo, un gasto extraordinario, una persona sería una compra de un inmueble que genera un impuesto aparte, que son de movimiento escaso. No es que el 100% de su tiempo una persona está haciendo. No sé si va por ahí. Ok, pero estamos hablando de impuestos. ¿Cuándo decimos que un impuesto es ordinario? ¿Qué les viene a la cabecita? ¿Por qué podemos decir que un impuesto es ordinario y el otro es extraordinario? Y ordinario podríamos decir que graban graban las rentas en las economías ¿Y qué más? y que como que sucede de forma más rutinaria. Por ahí vamos, José. ¿Qué más? Desde el punto de vista del Estado, tiene que ver, sí. Uno graba la renta y otro graba el capital, genial. Y con respecto a la periodicidad, ¿qué me pueden decir? Que percibe mensualmente o... Cuando hablamos del Estado, impuestos, tasas y contribuciones, estamos hablando de un presupuesto general, ¿sí? Entonces podemos decir que es ordinario cuando, ¿qué? Cuando tiene la característica de qué ser, de periódico, ¿sí? Periodicidad. Se repite ejercicio tras ejercicio, ¿sí? ¿Podríamos definirlo de esa manera? Sí. Entonces, y desde el punto de vista económico, tiene que ver, sí, con que uno graba la renta, ¿sí? Decimos que un impuesto es ordinario cuando graba la renta y decimos que es extraordinario cuando graba el capital, ¿sí? Entonces, en contrapartida, estamos hablando de un impuesto extraordinario cuando se carece de esos elementos
¿sí? De constancia o periodicidad, ¿sí? No se repiten ejercicio tras ejercicios, ¿sí? Carece de esa característica, ¿sí? ¿Estamos bien? Dice, sobre la distinta naturaleza de estas dos clases de impuestos no hay unanimidad en la doctrina y a veces se le asigna la categoría de extraordinarios a aquellos impuestos que se establecen no con vigencia permanente, sino en forma temporal. Para Matthews Benavente, la diferencia entre una y otra clase de impuestos es más profunda y debe reservarse la denominación de ordinarios a todos los impuestos que en una y otra forma gravan la renta de las economías y el concepto de extraordinarios para aquellos impuestos que afecten el capital, ¿sí? Como norma general, todos los impuestos que contemplan las legislaciones tienen el carácter de ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Todos los impuestos, ¿sí?, que están establecidos en nuestra ley de presupuesto general de gastos de la nación tienen el carácter de ordinarios, ¿sí? En cuanto a los impuestos temporales, si ellos económicamente gravan la renta de las economías, serían ordinarios, aunque hay legislaciones que no siempre emplean el lenguaje técnico adecuado y les pueden dar la denominación de extraordinarios. La verdadera naturaleza de un impuesto ordinario o extraordinario solo puede ser determinada si se aprecia qué parte de la riqueza privada resulta afectada por ellos. Si es la renta, el impuesto será ordinario. Y si es el capital, el impuesto será extraordinario, cualquiera sea la denominación que se emplee. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya no una consulta? Profe, Sí. ejemplo de impuesto extraordinario, ¿cuál sería? Y nosotros no tenemos, pero puede establecerse, no sé, por efecto de la pandemia, a partir de, estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? A partir del mes de febrero va a entrar a regir un nuevo impuesto, ¿sí? Que va a ser temporal, va a decir, solamente va a tener vigencia desde febrero hasta abril del 2021, ¿sí? Y va a tener una causa y un destino, ¿sí? Ponele, para dotarle al Ministerio de Salud de todas las protecciones que necesitan los médicos, ¿sí? Es algo temporal, específico, no va a quedar permanente en nuestra legislación tributaria, va a tener un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y después va a desaparecer. ¿O te confundí más? Profe, extraordinario se afecta al capital privado, tengo yo, no sé si es correcto. Afectan al capital privado, estoy leyendo. No sé si es correcto o no. Vos lo que tenés que tener en cuenta es, estamos hablando de ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Para nosotros la clasificación principal va a ser, hablando desde el punto de vista de nuestro presupuesto general de gastos, todos los ordinarios van a ser el impuesto a la renta, el IVA, ¿sí? Ahora ya no hay IRA, sí, pero el IDU, todos aquellos impuestos que están vigentes, que se cobran ejercicio tras ejercicios. Ahora, desde el punto de vista económico o financiero, dice que hay autores que sí hacen esa clasificación de lo ordinario me grava qué cosa, la renta, y lo extraordinario el capital. El impuesto inmobiliario para nosotros, sí, que se paga ejercicio tras ejercicio, es ordinario. El impuesto inmobiliario es el impuesto al capital. ¿Estamos claros? Sí, profesora, sí. Seguro, vamos a parar si nos quedamos claros. Para nosotros, para el Paraguay, para la legislación tributaria, los impuestos ordinarios van a ser esos que están establecidos ahora en nuestra nueva ley tributaria, ¿sí? Todos esos que están vigentes, que se van a repetir ejercicio tras ejercicio. Y ahí no tenemos solamente impuesto a la renta, ahí tenemos impuesto a la renta, tenemos impuesto al consumo, tenemos impuesto al capital, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista financiero, dice que hay autores que sí hacen esa clasificación de lo ordinario, ¿qué cosa? Grava el capital, y lo extraordinario, perdón, lo ordinario grava, ¿qué dice? La renta, sí, y lo extraordinario grava el capital. ¿Estamos bien?
¿O no? Bien, profe. ¿Seguros? Sí, estamos bien, profe. Bueno, los ordinarios ya sabemos que van a ser toditos esos que están establecidos en nuestra ley nuevita, ¿sí? Se van a repetir ejercicio tras ejercicio. Y cuando al Estado por ahí se le ocurra crear un nuevo impuesto, ¿sí? Por una necesidad nueva que le surge, ¿sí? Así de la nada, pónganle la pandemia, ¿sí? Y a partir de febrero necesitamos cubrir tal necesidad, entonces el Estado me va a decir, créase un impuesto que grabará, puede ser la renta, puede ser el consumo, puede ser lo que fuere, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir que es extraordinario? Porque no va a estar en nuestro presupuesto, ¿sí? No se va a repetir ejercicio tras ejercicio, sino que una vez satisfecha esa necesidad que surgió de la nada, termina, se evapora, chau, sale de nuestra legislación tributaria, ¿sí? Bueno, después tenemos la clasificación de impuestos únicos e impuestos múltiples. ¿Qué les parece que tenemos nosotros en nuestro sistema tributario? ¿Qué clasificación de esa múltiple o única tenemos nosotros vigente? Múltiple. Múltiple, ¿verdad? Es exactamente esa. Entonces hablamos de multiplicidad de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos varios hechos generadores, ¿sí? Varios impuestos establecidos en nuestra legislación tributaria, ¿sí? Se graban diferentes manifestaciones de riqueza, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las manifestaciones de riqueza que se graba? ¿O qué exteriorización de riqueza es la que el Estado toma para decir, ah, bueno, Gloria Abogado tiene capacidad contributiva? ¿Algún voluntario por ahí? La exteriorización de la riqueza, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿O cómo yo manifiesto que tengo riqueza o que tengo capacidad contributiva? ¿A través de qué? Puede ser de las declaraciones juradas. Un peldaño antes. ¿Cómo el Estado sabe que Gloria Abogado tiene capacidad contributiva? Por la ¿De acuerdo a los declaración ingresos? Por la los inscripción, ingresos. Nadie recuerda de la manifestación de cómo se manifiesta la riqueza, cómo se exterioriza la riqueza. ¿No? ¿Cómo exterioriza Gloria Abogado o Erika Torales o José Ramírez que tiene capacidad contributiva? Al consumir un bien o un servicio. A través del consumo, genial, Diego. ¿Qué más? Me faltan dos más. A través del gasto puede ser también. ¿Qué es consumo? ¿Sí? Profe, no es renta, capital y consumo. Así mismo, esas son mis tres manifestaciones o exteriorización, digo bien, de riqueza, ¿sí? Las tres manifestaciones que el Estado tiene en cuenta para decir, ah, bueno, mira un poco, Cintia Villalba consumió bastante, ah, ella tiene capacidad contributiva. Ven vos, Belén Melgarejo, a la pucha, ella tiene demasiada renta, bueno, obtuvo mucha renta, ella tiene la capacidad contributiva para ser contribuyente del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que hace con esa definición o esa clasificación de impuestos, múltiples o únicos. En los múltiples que hace el Estado, entra a analizar si esas manifestaciones o exteriorización de riqueza que hace Gloria Abogado, ¿sí? Y me determina distintos hechos generadores. ¿Qué era el hecho generador? ¿Qué era el hecho generador? ¿Cómo? Beneficio de la obligación puede ser. ¿Qué era el hecho generador? Concepto de hecho generador.
¿Alguna idea por ahí? El presupuesto establecido por la ley del impuesto que tenga que pagar. Entonces decíamos que el hecho generador era ese evento, ese acto, ese suceso, ese presupuesto establecido donde, dice, en la ley en forma genérica por el legislador, ¿sí? Que de producirse o concretarse, que dice, da nacimiento a la obligación tributaria. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En nuestro sistema tributario vigente tenemos impuestos múltiples, ¿sí? En los que el Estado grava las diversas o las distintas manifestaciones de riqueza, capital, renta y consumo, ¿sí? Y para ello, ¿qué hace? Determinarme o establecerme o definirme diferentes hechos generadores, ¿sí? Distintos actos, eventos, sucesos, conductas, lo que ustedes quieran llamarle, que haga que Gloria Abogado pueda incorporarse, ¿sí? Como contribuyente de alguno de esos impuestos, a la renta, al consumo o al capital, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos vigente la multiplicidad, impuestos múltiples, se grava la renta, capital y el trabajo, perdón, la renta, capital y el consumo, y con respecto a los impuestos únicos, dice no. ¿Qué hace el Estado con eso? Establece un solo hecho generador y no existen demás. Se grava una sola manifestación de riqueza, ¿sí? Y no existen otras cuestiones que grave el Estado. Para nosotros eso no existe, no tiene validez, ¿sí? Nosotros estamos con un sistema que se rige por la multiplicidad de impuestos, ¿sí? Impuesto a la renta, al capital y al consumo. Bueno, lo que tiene que ver con los impuestos interiores, ¿sí? Ya sabemos que tiene que ver con los derechos, sí, aduaneros o impuestos aduaneros. Dice, los impuestos llamados exteriores son aquellos que se establecen con ocasión al tráfico internacional de mercaderías, y los interiores lo que gravan las rentas o manifestaciones de riqueza de las economías privadas, ¿sí? Los impuestos exteriores se establecen con relación a la importación, exportación o tránsito de mercaderías y están representadas por los impuestos aduaneros que se aplican en cada punto de los legalmente habilitados para efectuar este tráfico, siendo los impuestos sobre la importación, exportación o tránsito de mercaderías los únicos exteriores. Podría decirse también que interiores son todos los demás impuestos con exclusión de aquello. Bueno, entonces, impuestos interiores, tenemos nuestro impuesto a la renta, nuestro impuesto al consumo, nuestro impuesto al capital, ¿sí? Y los exteriores, todos aquellos que tengan que ver con los derechos o con los impuestos aduaneros, ¿sí? Ingreso y egreso de mercadería dentro del territorio nacional. Bueno, teoría general de los impuestos también nos pide nuestro programa y dice, se conoce con el nombre de teoría general de los impuestos a un conjunto de conceptos postulados y principios aplicables a los diversos impuestos en conjunto o a los sistemas tributarios. Esta teoría general tiene relación más con los impuestos mirados en su conjunto que por el impuesto mirado de una manera particular o especial. Y dice que esta teoría comprende el concepto del impuesto, los fines, la clasificación y aquellos principios de los impuestos. Principios éticos de la imposición, la generalidad de la imposición, todos los que gozan de renta bajo la protección del Estado deben contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Este postulado nace como reacción a las condiciones en que se desenvolvían las finanzas públicas en la época en que se formulaba, caracterizado por la existencia de privilegios y de excepciones tributarias a favor de clases económicas o sociales que eran, por otra parte, las que detentaban la riqueza. La generalidad de la imposición representó un progreso ideológico con relación al tiempo en que este postulado se formula, porque al menos se reclama que todos contribuyan a las cargas del Estado, sin que existan clases privilegiadas, pero evidentemente este principio estaba inspirado en una concepción de igualdad jurídica entre los ciudadanos que no pueden trasladarse al terreno económico
de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio de generalidad de la imposición? ¿Sí? Que todos aquellos, ¿sí?, que estén bajo la protección del Estado tienen la obligación de ¿qué? De contribuir con el Estado. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades públicas, por el solo hecho de que de pertenecer o formar parte de un Estado, ¿sí? Por su parte, el postulado de la uniformidad dice, expresa que no es la generalidad en la imposición la que logra dar satisfacción a los principios de justicia tributaria y que ella deba ser realizada en forma de igualar hasta donde sea posible el sacrificio que las diversas economías experimentan en el pago de impuestos. Se afirma claramente que las clases sin potencial económico deben estar liberadas de la imposición y que las cargas tributarias deben ser soportadas por los grupos que, bajo el amparo de la organización del Estado, obtienen una alta cuota en la distribución del ingreso nacional. La uniformidad es el postulado que exige la igualdad en el sacrificio impositivo basado en consideraciones reales. En el hecho cierto que rentas de distinta cuantía tienen también capacidad tributaria diferente y que ésta se acrecienta a medida que la renta se eleva y disminuye hasta la falta total de capacidad contributiva, cuando la renta deba destinarse a la satisfacción de necesidades esenciales. Si doctrinariamente resulta comprensible el objetivo que busca la uniformidad en la imposición, es difícil traducir este postulado, dice, en disposiciones concretas que en la realidad de un sistema tributario logren dar satisfacción. Para el principio o el postulado de la generalidad, decíamos, todos, por el solo hecho de ser partícipes, ¿sí?, o de pertenecer, perdón, a un Estado, teníamos la obligación de ¿qué? De contribuir con el Estado para la satisfacción de necesidades públicas. Pero se le pone enfrente el postulado de la uniformidad y le dice no, no solamente por ser partícipe o por pertenecer al Estado, tenemos que contribuir para la satisfacción de las necesidades públicas, sino que hay que tener otras cuestiones en ojito y analizar un poquito las capacidades contributivas que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y tratar de liberar, ¿sí?, aquellas clases o aquellos sujetos que sean los menos favorecidos, ¿sí? Aquellos que tengan una capacidad tributaria muy pequeña o muy de baja, dicen no, no le graben a esto porque ellos no tienen una capacidad tributaria suficiente para poder soportar, ¿sí?, y poder colaborar con la satisfacción de las necesidades públicas. Ya sabemos qué es la capacidad tributaria, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede conceptualizar qué es lo que es la capacidad tributaria o la capacidad contributiva? La aptitud que una economía tiene para soportar el peso de los impuestos sin que vea afectada la satisfacción de sus necesidades esenciales. Exactamente. O la del grupo familiar dependiente. Totalmente. Ya sabemos también qué es la capacidad contributiva, ¿sí? Entonces, el postulado de la uniformidad tiene que ver mucho con la capacidad tributiva o contributaria que tengamos, ¿sí? Para poder colaborar con el Estado para la satisfacción de necesidades, ¿sí? También aparece acá un mínimo exento de imposición, ¿sí? Y dice que el mínimo exento de imposición sería una determinada cuantía de renta que estaría libre de todo impuesto directo, por considerarse que con ella el contribuyente debe atender a sus gastos necesarios de subsistencia, tales como alimentación, vestuario, vivienda, atención, etc. Si bien esta suma no es fácilmente determinable, tampoco es difícil establecerla sobre la base de estudios estadísticos comparativos del empleo de presupuestos familiares e individuales de las personas que viven de un sueldo o un salario medio, ¿sí? Entonces dice que debe existir también dentro del sistema tributario, dice ese mínimo exento de imposición. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que establecerse que un mínimo de renta no se halle grabada por ningún impuesto, ¿sí? Para que Gloria Abogado, que tiene o que percibe una renta
pequeña, ¿sí? Ella asegure, dice, la satisfacción de sus necesidades básicas y que el Estado no le cargue con alguna imposición, ¿sí? Dice, este mínimo debería no solo contemplar las necesidades consideradas básicas o necesarias de subsistencia, sino las inherentes a un moderado o modesto estándar de vida, cuya satisfacción puede requerir algo más de renta que la mera satisfacción de necesidades elementales. El mínimo debe estar exento de todo impuesto directo, idea que debe complementarse con la supresión de los impuestos indirectos que gravan los usos o consumos de primera necesidad, ya que de lo contrario el mínimo exento sería ilusorio. Entonces, al lado de ese mínimo exento, de todo impuesto directo, también dice, saquémosle la responsabilidad también de abonar o de contribuir algún impuesto indirecto, ¿sí? Liberémosle a Gloria Abogado tanto impuestos directos o indirectos para que ella pueda, ¿sí?, cubrir por lo menos con la pequeña renta que está percibiendo, cubrir sus necesidades básicas y que eso le permita, dice, también tener un estándar de vida medio, ¿sí? Liberémosle a Gloria. Eso es lo que nos recomiendan. Después nos piden también el predominio del impuesto personal. El impuesto personal a la renta con tasa progresiva debe ser uno de los pilares en los cuales debe descansar el sistema impositivo. ¿Y por qué razones debiera de descansar un sistema impositivo con respecto al impuesto personal? Dice, porque la consideración únicamente aceptada es de que en definitiva todos los impuestos afectan la renta de los contribuyentes y por tanto deben orientarse el sistema tributario hacia este impuesto, que es el único que ofrece un cuadro sobre la renta total de las personas, sobre las cargas o gastos necesarios que puedan afectar esa renta. En los impuestos reales especiales no es posible aplicar la tasa progresiva porque ella podría generar injusticias tributarias y el predominio de este impuesto, que puede estar vinculado a otros, simplifica enormemente el sistema impositivo y haría más fácil su aplicación y fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan también? Con nuestro sistema tributario tenga como pilar fundamental que dice el impuesto a la renta. ¿Por qué? Por todas esas cuestiones que ya habíamos mencionado. Porque es directo, porque el Estado tiene bien identificado quién es el que va a hacer frente con esa obligación, ¿sí? Se tiene identificado que es Gloria Abogado la que es contribuyente de tal impuesto. Estos son los ingresos que ella percibe, esto es lo que ella gasta. Entonces, hagamos que todos los recursos, ¿sí?, que el Estado pueda obtener, lo obtenga a través o gravando la renta, ¿sí? Supresión de todo impuesto que grave usos o consumos de primera necesidad. Entre los impuestos indirectos se distinguen aquellos que gravan los usos o consumos de primera necesidad, de los que gravan los generales o usuales pero no necesarios, y finalmente aquellos que gravan los usos o consumos suntuarios o de lujo. Con relación a este problema, las medidas concretas que pueden establecerse en los sistemas tributarios como forma de dar cumplimiento a los principios sobre la justicia tributaria, solo los impuestos indirectos que gravan usos o consumos necesarios son condenables, por la naturaleza misma de los artículos que estos impuestos gravan, cuyo uso o consumo no dice tanto relación con la cuantía de la renta que se disponga, sino con necesidades de subsistencia o con el mayor número de cargas familiares que un contribuyente pueda tener. En cambio, los usos o consumos generales, como bebidas, cigarrillos, artículos de cierta calidad, suponen la posibilidad de emplear rentas que excedan del mínimo necesario de subsistencia, que al mismo tiempo pueden servir como base de impuestos de regulación económica, pueden ayudar al Estado a obtener ingresos con los cuales operar posteriormente una política de mejor redistribución del ingreso nacional. Entonces, otra de las recomendaciones que se hace para el sistema tributario o impositivo, dice, es la supresión de todo impuesto que pueda gravar los usos o consumos de primera necesidad.
¿sí? Entonces, ¿qué dice? Nos recomiendan, ¿sí? Que se elimine todo tributo, todo gravamen, ¿sí? Que afecte a los usos o consumos de primera necesidad. Si Gloria Abogado está adquiriendo productos básicos de subsistencia para alimento, para comida, ¿sí? Para educación, dice, libérenle a Gloria, ¿sí? Libérenle, eso no tiene que estar grabado, según este postulado, ¿sí? Y ahora dice, si Gloria Abogado se va a la bodega y compra 3 packs de Colonita, quiere decir que a Gloria Abogado le sobra un poquito de dinero y se da esos lujos de ir a tomar una cervecita. Entonces, eso sí denota que Gloria Abogado tiene una capacidad contributiva superior, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Está gastando de más, ella tiene capacidad contributiva y dice, sí, adelante. A eso sí podemos establecerle un gravamen, porque la cervecita no implica para Gloria Abogado, ¿sí? La satisfacción de necesidades básicas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de este último punto y dice progresividad en el sistema tributario. Los sistemas tributarios vigentes hasta finales del siglo XIX descansaban en la generalización de la fórmula proporcional de imposición, que consiste en que la tasa del impuesto se mantiene constante, cualquiera sea la cantidad a que se aplique. Esta fórmula satisfacía el principio de la generalidad, pero se hizo manifiestamente inadecuada ante el postulado de la uniformidad. Entonces, ustedes ya hablaron de progresividad y proporcionalidad. Sí. No, les miento, no. Bueno, entonces dice, anteriormente lo útil, ¿sí? Era establecer un sistema proporcional, unas fórmulas proporcionales de imposición, ¿sí? Pero ahora lo que se utiliza, utilicemos o recomiendan que se utilice, es esa progresividad en el sistema tributario, ¿sí? A medida que aumente mi renta, mi consumo o mi ganancia, dice, también esas tasas de imposición deberían de aumentar. No se asusten porque esto vamos a ver en una unidad más adelante. Bueno, ¿hay alguna consulta con respecto a esta unidad en particular? Así podemos pasar rápidamente a la otra unidad.